¿Cómo estamos, hermanos? Bien. ¿Cómo está su salud? Bien. ¿Es valiente cuando se enferma o es como yo que me duele la cabeza y Señor, ya llévame? Ayer estaba enfermo de la garganta y de la cabeza. Prediqué, apenas salí. Pero yo me sentía muy triste. Yo le decía a Dios, ya llévame, Dios, ya me duele mucho la cabeza. Yo no aguanto las enfermedades. A mí una gripa así me tira y me puedo quedar unos 15 días, lo que me dure la gripa ya acostado. ¿Y usted? Porque hay mujeres que se enferman y siguen, ¿verdad? Siguen con el quehacer, siguen con el trabajo. A veces la salud física hay a quienes no los tumba. Pero ¿cómo se siente cuando llega la enfermedad espiritual? No, a mí me llega la enfermedad espiritual que no oré o no le dije, Señor, yo me muero sin ti. Entonces, ¿cómo está nuestra salud espiritual? ¿Cómo tratamos la salud espiritual como la tratamos la física? Porque cuando hay una dolencia física que no se va y que no se va, vamos con el especialista. Vamos con el mejor doctor que podamos pagar. Y vamos y nos hacemos estudios. Pero ¿qué pasa con la salud física? A veces vamos muriendo lentamente físicamente, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia. Mire, esa es una enfermedad espiritual que nos va llevando a la muerte espiritual. Y sabe que muchas veces no la notamos. Me acostumbré a no orar, me acostumbré a no leer la Biblia, me acostumbré a no congregarme. Y vamos muriendo físicamente o espiritualmente, perdón. Hoy vamos a ver una iglesia que se murió. Tenía sus cultos, tenía sus actividades. Por favor, súbale. Tenía sus cultos, tenía sus actividades, tenía sus reuniones, sus predicaciones. Pero se murió. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Súbale, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Ando un poquito afónico, mijo, ayúdeme. Apocalipsis, ahí está bien. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ya ve cómo sí se puede. Apocalipsis, es que tenemos que ir a hablar fuerte a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 5, al 1 al 6. Y nos toca la iglesia de Sardis. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. Yo leo el verso 1, usted el verso 2, así alternadamente hasta el verso 6. Y vamos a tratar de ver si encontramos por qué se murió la iglesia de Sardis. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no vestiduras mortorias. ¿Cuáles son las vestiduras mortorias? Así, ¿verdad? Todo de negro. ¿Qué? Que me digan todo de negro. Ya me morí. Ando muerto espiritualmente, por eso ando todo de negro. No, aquí dice al que venciere. Al que venciere. ¿Qué dice? Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de Sardis? ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de Betel? Porque le dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y mire lo que le dice ahí en el verso 2. Le dice, ¿qué? Sé vigilante. Entonces, el que tiene oídos, oiga. Dios le dice hoy a la iglesia de Betel, le dice, sé vigilante. Y se lo dice 2 veces. Dice ahí en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntete. Dice, ¿y lo que dice? Pues si no, ¿qué? Primero le dice, sé vigilante. Pero si no velas, es lo mismo. Ser vigilante y velar es lo mismo. Entonces dice Dios, si no velas, voy a venir pronto a ti de noche, como ladrón en la noche. Imagínense de noche. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Te voy a venir a hacer tu funeral. Dice, no vigilaste, no velaste, te moriste. Dice, voy a venir a ti de noche y te voy a hacer tu funeral. Te voy a velar. Voy a venir a ti de noche como un ladrón. ¿A qué viene un ladrón? Robar, matar, y destruir. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos por este mensaje de vida que tú nos quieres dar hoy a tu iglesia Betel, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque quizás estamos muriendo espiritualmente, Dios, pero tú no nos dejas morir, Dios. Tú nos hablas y nos hablas y nos hablas, Padre. Tú nos revelas una y otra vez nuestra enfermedad, Dios. Y tú nos dices los hábitos que tenemos que cambiar, Dios, porque tú no nos dejas morir, Dios. Tú nos ves que estamos enfermos espiritualmente y tú nos atiendes, tú nos dices cuál es el remedio, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú no dejas morir a tu iglesia Betel, Dios. Hemos estado a punto de morir, Dios, pero tú no nos has dejado morir, Dios. Háblanos el día de hoy, Padre, en Cristo Jesús oramos, amén. Puede sentarse. Sí. Corte. Gracias, hermano Catalino. ¿Cuál es el peor reproche para una iglesia? O para un cristiano, para una persona. ¿Cuál es el peor reproche? Porque aquí en las 7 iglesias hay 2 a las que Dios no les reprocha nada. A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, Dios no tiene ningún reproche para esa iglesia. Pero a la iglesia de Éfeso le hace un reproche muy fuerte. Le dice, me has dejado de amar. Es un reproche fuerte. Ya no me amas. Después a la iglesia de Pérgamo, Jesucristo le hace otro reproche muy fuerte. Le dice, ¿te has casado con el mundo? Tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam. Y a la iglesia de Tiatira también le hace un reproche muy fuerte. Le dice, no te quieres arrepentir, te voy a arrojar en cama. Allí donde pecaste, allí donde te revolcaste, dice, allí te voy a arrojar en cama. Eso es un reproche muy fuerte. Pero de todas las iglesias, el reproche más fuerte es el de la iglesia de Sardis. Y el reproche para la iglesia de Sardis es, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Eso es algo muy fuerte. Jeremy Bentham fue un filósofo y reformador social británico. Él murió en 1832 y perpetuaron o preservaron su cuerpo perpetuamente. Lo embalsamaron bellamente. Lo vistieron con sus ropas del siglo XIX. Lo sentaron en su silla. Le pusieron su bastón. Lo metieron en una gran caja de cristal. La semejanza era tan real que parecía como si él estuviera vivo. Y para no perder la tradición, cada año
Lo llevaban al salón de las juntas de la universidad y ellos registraban su asistencia en el libro de actas con estas palabras: Jeremy presente, pero sin voto. Piensa en estas palabras: presente, pero sin voto. No me refiero a venir y votar en una sesión de negocios. Presente pero sin voto. Me refiero a estar presentes, pero solo como exhibición. Presentes pero sin vida. Presentes pero sin hacer que mi vida cuente. Presentes pero sin hacer que mi vida valga para la iglesia, valga para la sociedad. Presentes pero sin hacer que mi vida haga una diferencia en los demás. Quizás como Jeremy, hay gente en las iglesias que son un cadáver bellamente maquillados en un salón fúnebre, porque por fuera nos podemos ver bien, podemos cuidar nuestro aspecto externo, pero ¿qué del interno? ¿Qué de lo que hay en mi corazón? A veces le damos más importancia en cómo nos vemos que en cómo nos ve Dios. A veces le damos más importancia en qué dice la gente, en lo que Dios dice de mí. El pasaje bíblico que leímos trata de una iglesia que se veía bien. Trata de una iglesia que parecía floreciente, parecía vibrante, parecía que tenía vida. Pero ante los ojos de Dios era una iglesia que estaba muerta. Sardis era una iglesia muerta. Y sabe que Cristo trató de revivir a esta iglesia. Cristo no dejaba morir a esta iglesia. Cristo le aplicaba a la iglesia el RCP. El RCP es esos intentos de revivir a alguien. El RCP es esos intentos de poder darle vida a alguien más que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y la gente usa diferentes métodos. Los especialistas, cuando una persona muere, ellos tratan de revivirla. Ellos le aplican respiración boca a boca. En otros le aplastan el pecho y le dicen: vuelve, vuelve, vuelve. O a veces le tienen que hacer un electroshock. Le ponen las planchas, le aplican un poco de electricidad para que su cuerpo reaccione, su corazón reaccione, su cerebro reaccione. Y sabe que Dios no deja morir a su iglesia. Dios va a hacer, mire, tantas cosas, tantos cuidados, tantas atenciones, tantas predicaciones, tantas llamadas de atención para que su iglesia no muera. Y hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver por qué una iglesia muere. 2, cómo revivir una iglesia muerta. Y 3, ¿qué hábitos tengo que cambiar? En primer lugar, ¿por qué muere una iglesia? Una iglesia muere espiritualmente cuando no tiene un nuevo nacimiento, cuando piensa que no necesita arrepentirse. Una iglesia muere cuando rechaza a Jesucristo. Una iglesia muere cuando no se da cuenta de su condición espiritual, cuando no se da cuenta que no tiene al Espíritu Santo. Una iglesia muere cuando dejamos de ver conversiones. Una iglesia muere cuando dejamos de ver nuevos nacimientos. Mire, podemos estar llenos, podemos estar predicando y predicando y predicando, pero si no tenemos nuevas conversiones, nuevos nacimientos, si la gente piensa que no tiene necesidad de arrepentirse, la iglesia muere. Es como un cerdo. Tomamos un cerdo y lo llevamos a nuestra sala de estar, ahí a la sala familiar, a esos sillones bonitos. Bañamos el cerdo, lo perfumamos, le ponemos un moño alrededor del cuello y decimos: oh, ahora tengo un cerdo nuevo. Véalo, es un perfecto caballero. Ahí está sentado en el sofá. Pero ¿qué pasa cuando le abrimos la puerta? Ese cerdo se va a revolcar
en el primer charco que encuentre ante Dios. No podemos fingir que todo está bien en nuestra vida espiritual. No podemos fingir ante Dios que somos nacidos de nuevo. No podemos fingir ante Dios que somos hijos verdaderos ante Dios. Mire, podemos estar aquí alabando a Dios, escuchando su palabra, congregándonos, amando a los hermanos, pero si al salir de este lugar vamos y nos revolcamos en cualquier charco que encontramos, es porque nuestro corazón no ha sido cambiado. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Mire lo que dice el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mire cómo se le presenta a Cristo a la iglesia de Sardis. Se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y lo sigue diciéndole. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que tienes fama, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Jesucristo le dice a la iglesia: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él está diciendo: yo soy el que da el Espíritu Santo. Él está diciendo: yo sé quién está vivo y quién está muerto. Yo sé quién es salvo y quién no es salvo. La necropsia o la autopsia o el examen post-mártir reveló que la iglesia murió por falta del Espíritu Santo. Se fue. Cuando un cuerpo muere, es porque el espíritu se va. Hay una separación del espíritu y el alma, se van. El cuerpo se queda allí. Y lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo ya no está en la iglesia. La iglesia es una iglesia muerta. Es una iglesia sin vida. Podemos tener luces, podemos tener PowerPoint, podemos tener tantas cosas, pero sin el Espíritu Santo estamos muertos espiritualmente. Sardis era una iglesia que parecía estar floreciendo, parecía vigorosa, parecía llena de vida, parecía que le estaba yendo bastante bien. Pero Jesucristo le dijo: solo tienes nombre, solo pareces que estás viva, solo pareces vibrante, solo pareces florescente. Ellos eran un cementerio espiritual. Eran muertos cantando, muertos predicando, muertos sirviendo, muertos haciendo esto y aquello. Mire, ellos asistían a los cultos, escuchaban predicación tras predicación tras predicación, escuchaban: arrepiéntete, tienes que hacer de nuevo, necesitas a Cristo en tu corazón. Pero ellos no respondían al llamado de Dios. Miguel Ángel, el gran escultor, allá en Roma hizo una estatua de Moisés. Y la estatua quedó tan perfecta, tan hermosa, que Miguel Ángel, cuando la terminó, dio 2 pasos, 3 pasos y se quedó contemplándola. Y él exclamó: ¡wow! Es tan perfecta. Y él gritó: háblame, Moisés, háblame, Moisés, háblame, Moisés. La estatua no respondió, porque era una estatua. Y podemos estar como Sardis: mensaje y mensaje y mensaje y mensaje. Arrepiéntete, necesitas a Cristo, necesitas nacer de nuevo. Y como la estatua, no respondemos al llamado de Dios. Y la iglesia muere.
La iglesia empieza a morir. El Espíritu Santo se empieza a ir. No vemos vidas transformadas, no vemos familias transformadas, no vemos pecadores viniendo a los pies de Jesucristo. Por eso Él se le presenta a la iglesia y le dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. El único que puede dar vida a una iglesia es Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Así que una iglesia muere cuando el Espíritu Santo deja de obrar. Y mi pregunta es: ¿está el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Somos nacidos de nuevo? ¿Somos una iglesia viva? ¿Soy una persona viva? ¿Soy una familia viva? En segundo lugar, ¿alguna vez se ha hecho un electrocardiograma? Un electrocardiograma le va a revelar si hay un problema en el corazón, si algo está mal. Y sabe que el electrocardiograma espiritual revela que estamos muriendo espiritualmente, pero Dios no nos deja morir. Mire, cuántos cristianos, cuántas cristianas hemos estado a punto de morir espiritualmente. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, nos vamos de paseo el día del Señor, y el Señor dice: estás muriendo espiritualmente. Decimos: es que no me pasa nada, estoy bien. Sí, físicamente está bien, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Y muchas veces dejamos de orar, nos vamos de diversión, nos vamos de paseo, y sabe que Dios dice: no te dejo morir. Te voy a aplicar un RCP. Te voy a revivir. Voy a revivir tu vida de oración. Voy a revivir tu vida espiritual. Voy a revivir tu vida cristiana. Hay muertes bonitas. Mi abuela, ella era cristiana, y ella tuvo una muerte bonita. No estaba enferma. Una tarde se fue a dormir y dijo: llamó a dormir. Chuy. Sí, abuela. Yo me fui para la casa. Ya no despertó. Esa es una muerte bonita. Pero de esa muerte no le hablo. Le hablo de una muerte bonita. Hay gente que puede morir espiritualmente con una sonrisa. Ay, ando de paseo. No, qué bien me la estoy pasando aquí. No, hoy no voy a la iglesia porque me voy de vacaciones, me voy de paseo. No, hoy no voy a la iglesia porque me voy a quedar aquí aburridote en este sillón, viendo en mi televisión de 2 metros. Es una muerte bonita. Le llaman la muerte blanca, porque la muerte blanca la gente puede morir congelada de frío, pero con una sonrisa. Allá en el Everett, la temperatura es 20 grados, 30 grados bajo cero. Y muchos han muerto, pero saben que mueren con una sonrisa. Porque cuando estás bajo esa temperatura de 20, 30 grados bajo cero, el cuerpo se relaja. Empiezas a tener una sensación cálida. Algo me está pasando, algo bonito. Y la gente muere con una sonrisa. ¿Sabe que Sardis era una iglesia que estaba muriendo bonito, sin sufrimiento, con una sonrisa en su rostro? Allí en Sardis había un río que atravesaba la ciudad. Le llamaban el río que nos trajo el oro,
porque había pepitas de oro. Miren, la gente se hizo rica con el oro, las pepitas que sacaban de ese río. Entonces la gente estaba tras los negocios. Hoy no, hoy estoy muriendo con una sonrisa. No necesito arrepentirme, no necesito nacer de nuevo. Me estoy enriqueciendo, muero con una sonrisa. Ahí en Sardis había mucho placer, había mucho deleite, había muchas diversiones. Y los cristianos, y sí iban al templo, pero después decían: vamos a las diversiones. Vivamos como ellos viven. Mira, la iglesia de Sardis no estaba siendo perseguida, no tenía herejías, no los estaban quemando vivos como a Esmirna. Ellos estaban muriendo espiritualmente con una sonrisa. Ellos estaban teniendo una muerte espiritual sin sobresaltos, una muerte tranquila, una muerte sin que lo notaran. Es como la rana. Unos científicos hicieron un experimento con una rana y la metieron en un bote con agua hirviendo. La rana, cuando sintió el agua hirviendo, dio un brinco y salió. Agarraron la rana, la metieron en otro bote con agua tibia. La rana entró, se sintió a gusto, agua tibia. Poco a poco le subieron la temperatura. Ella no lo notó y murió hervida. Así hay gente muriendo espiritualmente sin que lo note, muriendo con una sonrisa, muriendo en diversiones, sin sobresaltos. A veces no entendemos por qué después con tanta bendición, por qué después con tanta palabra que Dios nos ha dado, por qué después con tanta amonestación Dios nos ha dado. A veces no entendemos por qué un cristiano o una familia deja de venir y no lo notan. Me voy de paseo, me quedo dormido ahí viendo Netflix. Poco a poco vamos muriendo espiritualmente, pero Dios no te deja morir. Mire lo que dice el verso 2. Aquí está el electroshock que Dios le aplica a la iglesia. Mire lo que le dice el verso 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Dice: estás muriendo, estás en coma, espiritualmente estás mal. ¿Y sabe qué le dice Jesucristo? Le dice: sé vigilante. ¿Sabe qué le está diciendo? Despierta, 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 despierta. Sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Él está aplicándole el RCP. Agarra los aparatos electroshocks y los pone en el corazón y dice: revive, 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 revive. ¿Sabe que la mayoría de las iglesias, de los cristianos en el mundo, están dormidos espiritualmente? Están en coma espiritualmente. Es como si entráramos a una gran sala y miráramos a todos los cristianos en coma, dormidos espiritualmente, y ellos están diciendo: no me despierten, no me despierten, no me molesten, yo quiero seguir durmiendo. Pero ¿sabe cuál es el mensaje de Dios hoy para nosotros? Despierta, despierta, sé vigilante, vigila tu vida espiritual, vigila tu latir espiritual, vigila tu corazón espiritual. La iglesia tuvo dos experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabe lo que es una experiencia cercana a la muerte? Es cuando la persona se muere por unos minutos y lo reviven. La iglesia tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, igual que la ciudad. La ciudad de Sardis se creían tan seguros. La ciudad de Sardis estaba construida arriba de un cerro de 500 metros de altura. Mire, así de recto estaba el cerro, vertical. No había forma de que lo escalaran. Y ellos decían: ¿quién nos va a conquistar? Tenemos nuestro tesoro aquí, el río, tenemos todas las pepitas de oro que queramos. Había mucha riqueza.
Pero en el año 549, Ciro el Grande, el rey de Persia, el que habla la Biblia, en el año 549, antes de Jesucristo, sitió la ciudad. Y no había forma de escalarla, porque aparte del cerro, tenían 3 murallas. La ciudad era inconquistable. Y tenían 14 días sin poder conquistar la ciudad. Y un soldado persa miró como un soldado de Sardis estaba dormido en una de esas cercas que habían hecho, en una de esas bardas que habían hecho. El soldado ahí estaba dormido, mire, era pleno día. Él decía: no nos va a pasar nada, somos inconquistables, no pueden subir el cerro, ¿quién nos va a conquistar? Estamos seguros. Y él se durmió a plena luz del día. Se le cayó el casco. El soldado bajó todo soñoliento, bajó por el casco y lo tomó y regresó por una grieta que estaba en la barda. El soldado persa lo miró por donde entró. Y por la noche escalaron el cerro, entraron por la grieta. No había ningún guarda. Destruyeron, saquearon la ciudad. Y en el año 300 después, otro ejército llegó a Sardis a conquistarla. Mire, eran solamente 15 soldados y no hallaban la forma. Vieron a otro soldado durmiendo, encontraron la grieta y con solo 15 soldados destruyeron la ciudad. Ellos tuvieron 2 experiencias cercanas a la muerte y saben que no entendían. Ellos seguían sin vigilancia. Ellos seguían dormidos, soñolientos. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia: vigila, vigila, vigila. Tienes que despertar de tu letargo. Tienes que ser vigilante. Mi pregunta es: ¿qué áreas de tu vida están muriendo? ¿Hay algo que puedas hacer todavía en la obra de Dios? ¿Hay algo que podamos hacer por la obra de Dios todavía? ¿Cómo son tus obras? Porque Jesucristo le dice a la iglesia: conozco tus obras, conozco lo que haces. ¿Y cómo eran sus obras? Imperfectas, incompletas. ¿Cómo son nuestras obras? Leemos cuando queremos, llegamos a la hora que queremos, hacemos el ministerio barriéndonos. ¿Han visto cómo se barren ahí en las bases? Ahí llega barrido, 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 barrido. Son las 8, las 8, las 8, las 8. 8:20, 8:20, 8:20, pero llegué. Otros ni llegaron, dicen. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo revivimos una iglesia? Siendo vigilante. Se lo dice 2 veces: si no vigilas, vendré a ti como ladrón en la noche. Como esos soldados que llegaron de noche, como esos soldados que los conquistaron de noche, como esos soldados que los destruyeron de noche, porque no eran vigilantes. 3. El electrocardiograma de Dios revela que tienes que hacer cambios en tus hábitos. ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu vida? Cuando vas con el doctor te dice: lo vamos a poner a dieta. Está mal su salud, está mal su corazón, está mal sus riñones, está mal su cuerpo. Y le dice: tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar de hábitos. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué hábitos tenemos que cambiar?
Deje las redes sociales por la Biblia. Ya no voy a pasar tanto tiempo en las redes sociales. Ahora me voy a meter a la Biblia. Ya no voy a perder tanto tiempo. Ahora me voy a poner a orar. Ya no voy a desperdiciar mi vida en tantas cosas que no aprovechan. Ahora voy a evangelizar. ¿Qué hábitos tiene que cambiar? ¿Dormirse temprano? ¿Irse a dormir a las 10 o a las 8? ¿Qué hábitos tiene que cambiar? Es fácil andar escondiendo cosas. Es fácil andar escondiendo adicciones, escondiendo un fracaso, escondiendo un área en la que lucha. Lo que escondas, todo lo que va a hacer es que lo va a carcomer por dentro como un veneno. Mire lo que dice el verso 5 y verso 4. Aquí están los hábitos. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. 3 bendiciones para los que cambian de hábitos. Dice, le voy a dar vestiduras, lo voy a vestir con vestiduras blancas. ¿Sabe que la vestidura blanca es la vestimenta del cielo? Los 24 ancianos traen vestiduras blancas. Los ángeles traen vestiduras blancas. El trono del juicio final es blanco, porque el blanco simboliza la victoria, no la muerte. La segunda bendición que Dios promete aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Allí los hebreos siempre llevaban un registro. Este se murió, lo borramos del libro de la vida. Este otro también murió, lo borramos del libro de la vida de la ciudad. Pero Jesucristo dice, al que venciere, al que se arrepintiere, al que naciere de nuevo, dice, nunca voy a borrar su libro de la vida. Y después dice, y lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire, las 3 bendiciones tienen que ver con vida eterna. Le pregunto, ¿ya las tiene? ¿Ya es un nacido de nuevo? Termino con esto. Había un pastor que puso un anuncio en el periódico del pueblo. El letrero decía, vengan al funeral de una iglesia. Y clavó el periódico por el poste. Todo el pueblo leyó esa noticia. Vengan al funeral de una iglesia. Y todos se preguntaban, ¿qué será? ¿Qué será? Ese día, domingo por la mañana, el templo estaba lleno. Los que se habían ido regresaron. Los no creyentes también vinieron. Mire, el templo estaba lleno. El predicador dio su mensaje y al final dijo, ahí tenía él un féretro, y él dijo, pasen uno por uno, hagan una fila, pasen uno por uno y despídanse. Vamos a darle el último adiós a la iglesia que tanto amamos. Y los congregantes hicieron fila, pasaban, se asomaban al féretro, quedaban sorprendidos por lo que miraban, porque el pastor había puesto un espejo dentro del féretro, y todo el que se pasaba se miraba a sí mismo. La iglesia eres tú. Si morimos, muere la iglesia. Y mi pregunta es, ¿estamos vivos? Incline su rostro. Padre, Señor, si hay alguien aquí que necesita nacer de nuevo, Padre, si necesita entregar su vida a Jesucristo, Padre, toca su corazón. ¿Habrá alguien aquí que necesita el Espíritu de Dios? Decirle, yo me he congregado, he oído muchos mensajes, pero nunca me he rendido a Cristo. Hoy lo quiero hacer. Levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser transformado, yo quiero ser salvo de verdad? Levante su mano para orar por usted.
¿Habrá alguien? Bueno, la segunda invitación es para usted. Quizás está enfermo espiritualmente. Hay un problema en el corazón. Pero hoy quiere decir a Dios: Dios, yo quiero cambiar mis hábitos. Levántese, póngase de pie ahí en su lugar. Si le quiere decir a Dios: Dios, yo quiero volver a la vida espiritual, Dios, no me dejes morir. Ya soy salvo, Padre, pero no te he estado sirviendo, no he estado viviendo para ti, pero lo quiero hacer. Póngase de pie ahí en su lugar. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿O quiere morir con una sonrisa allá en el mundo? ¿Habrá alguien más que quiere decirle a Dios: yo quiero reconsagrar mi vida, aquí estoy, quiero cambiar mis hábitos? Póngase de pie ahí en su lugar. Dios le bendiga. Dios, gracias te damos, Padre, porque tú no nos dejas morir, Dios. Tú tocas corazones, tú transformas vidas, Dios. Y Padre, ayúdanos a cambiar los hábitos que nos están matando, por los hábitos que nos dan vida espiritual, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.